Hoy vamos a adentrarnos en la teoría sociológica de Pierre Bourdieu. Este sociólogo de origen francés vivió en el periodo de 1930 a 2002. En particular, él va a tener una triple influencia de los grandes clásicos, quienes son Durkheim, Marx y Weber. A partir de esta base teórica, Bourdieu va a elaborar lo que se conoce como teoría de los campos sociales. Vamos a ver que en esta teoría que este sociólogo está enunciando va a haber una especie de reelaboración creativa de algunos desarrollos que ya estaban en Durkheim, Marx y Weber. El concepto más importante para Bourdieu es el concepto de campo, siendo este el que va a englobar a todos sus demás conceptos. Pero la pregunta es, ¿qué es un campo? Básicamente es un espacio de juego, siendo esto una analogía, claramente está. Podemos pensarlo, por ejemplo, como si fuera un juego de mesa, un juego básicamente de estrategia, y en este juego se establecen relaciones entre participantes. Estas relaciones van a ser del orden de la lucha, es decir, siempre va a haber conflicto, lucha y puja de intereses entre los participantes. Ya tenemos varios conceptos claves, como dijimos primeramente, que el concepto de campo va a ser el más englobante. Tenemos la cuestión del juego, la cuestión de la lucha y la cuestión de los participantes, así que vamos a verlos uno por uno. Los participantes, Bourdieu los llama agentes, pero esto no es casualidad, sino que cuando decimos que estos participantes dentro de un campo son agentes, estamos diciendo que pueden tener capacidad de agencia, o sea, pueden luchar, crear, participar, un largo etcétera. No son sujetos estáticos que son dominados con una estructura más global, sino que dentro de este campo tienen ciertos márgenes de maniobra. ¿Cuál va a ser, digamos, la opción o la orientación de la acción de los agentes dentro del campo? Casi siempre va a ser la lucha, que estamos aquí con este concepto más grande, el concepto de lucha. Pero lucha en un sentido que se entiende que se está luchando por un capital y que todos los participantes de este juego están luchando por ello. Como dijimos, no son agentes estáticos. Todo el tiempo hay alianzas, creaciones, participaciones, estrategia, ruptura. Es algo muy dinámico. Todo esto en pos de obtener el capital simbólico. Pero ¿a qué nos referimos cuando decimos el término capital simbólico? Es aquello que digamos que otorga legitimidad, prestigio y autoridad. Aquel agente que posee el capital simbólico va a ser el ganador del juego. Pero cabe decir que hay diferentes campos. No es solamente un campo en mayúscula. Está el campo económico, el campo lingüístico, el campo educativo, campo laboral, donde cada uno va a tener sus instituciones propias y reglas específicas. Para ello vamos a pensar en un ejemplo práctico de una representación de un campo. Imaginemos un gran círculo que vendría a ser lo que es el campo, usando un poco la imaginación. Llamémoslo campo laboral. Como dijimos, va a haber otros campos asociados, sobre todo el campo económico, por ejemplo, que va a moldear en cierta forma las reglas del juego con el campo laboral y con otros campos subyacentes. Pero retomando nuestro ejemplo del campo laboral, este va a tener sus reglas específicas, sus instituciones, que son únicas, porque si bien un campo puede parecerse a otro, los agentes lo pueden llegar a moldear en ciertas circunstancias. Además, como dijimos, el dinamismo es algo presente en el campo. Los sujetos participantes dentro del campo laboral son agentes que están luchando por obtener el capital simbólico, que va a ser justamente una cuestión de lucha y pugna entre diferentes participantes. Vamos a un ejemplo más cotidiano. Pensemos que estos participantes son docentes que van a un acto público para obtener horas con las cuales luego poder tener un trabajo en un aula en una escuela particular. Básicamente los docentes son agentes que están reunidos dentro de un campo, que van a la institución que vendría a ser el acto público, en el cual tiene sus propias reglas, que es básicamente una subasta de horas docente para agarrar cargos específicos en escuelas. Estos docentes van a estar luchando entre sí para querer ganar estos cargos. Supongamos que uno de ellos tiene más puntaje y tiene más antigüedad dentro de la docencia, pero también dentro de ese grupo va a haber otro que no tiene esa posibilidad, o sea, que no tiene ni puntaje ni antigüedad en la docencia. Como dijimos, todos ellos van a estar luchando en pos de obtener el capital simbólico. En este caso sería el acceso a ese cargo docente, en el cual todos van a competir estableciendo estrategias, alianzas y sobre todo lucha. Pero retomando el caso de la última persona que dijimos que no tenía ni puntaje docente ni antigüedad, esta persona, ¿cómo puede hacer para obtener ese cargo? Un ejemplo sería a través de la participación dentro del campo. Puede aprender, hablamos de
aprendizaje, si se quiere, en el sentido de que aprenda a cómo moverse o establecer estrategias en pos de obtener este capital simbólico, porque cuando Bourdieu habla de aprender estrategias también se refiere a estas cosas, es decir, saber los tejes y manejes de cada institución, las estrategias más sutiles para obtener algo. Un ejemplo relativamente fácil sería que va a un acto público esta persona un día de lluvia o un día de mucho frío, cuando otros docentes que ya tienen algunos cargos y no quieren arriesgarse, enfermarse o son cómodos no van. Entonces esta persona puede tener ese cargo que digamos puede ser entendido aplicando el concepto de capital simbólico, estableciendo siempre órdenes de lucha, estrategias y alianzas. Obviamente que hay otras formas de moverse en los mundos, si se quiere, educativo, laboral o académico o económico también, que son un poco más moralmente inaceptables, pero eso ya es ejemplo para cada uno de ustedes. Entonces, siempre que hablamos de un campo, está compuesto de agentes y estos están siempre luchando en instituciones especiales que tienen sus reglas específicas de funcionamiento para obtener un capital simbólico que le otorgue prestigio, autoridad y legitimidad a aquella persona que logra poseerlo.